Te decía, Sergio, claro, no, pero más chiquita, claro, ¿no? Te decía que me parece que el problema que tiene el tercer gobierno radical, digámosla así ya como formulación, es que instala una vara demasiado alta. ¿En qué términos, Jorge? Y en los términos que tienen que ver con la moralidad. O de pronto lo escuchás al presidente, lo escuchás incluso a Dietrich, y parece que emanaran agua bendita, ¿entendés? La cuestión de la moralidad, de la transparencia. Vos sabés que yo escribí, digo que Mauricio asiste a una suerte de cambio de metal. Él pasó de la plata al bronce. Digamos, como que está en un camino de bronce, pero mucho camino anterior dedicado casi rigurosamente a la plata, ¿no es cierto? Era empresario. Y surgen estos problemas. Y cuando ves que surge un caso como el de ayer, que me doy cuenta que cunde una suerte de incertidumbre, ganas de defenderlo, no saben tal vez defenderlo de qué o de quién. Y si tuviera que describirlo, te digo, me parece que estos muchachos se dan cuenta que están en el centro de una operación. ¿Viste? Centro de una operación que no saben desde dónde les viene. Lo de arriba te referís, ¿no? Por supuesto, lo de arriba, que es el tema del día, que no saben cómo tratarlo, no saben, digamos, hay una especie de estancamiento de no saber cómo reaccionar, ¿no es cierto? El presidente se fue, nadie dice absolutamente nada, hay un intento de desmentir, que no se sabe qué de mentir. Yo les escucho los argumentos a gente del gobierno y les creo. Me dice, ¿a vos te parece que de 4.000 propinas, 4.000 coimas que pagaron, que del único nombre que se acuerden es de Arribas? Bueno, se acuerdan de Arribas. Muchos de nuestros colegas que, por supuesto, no quieren dañar, si vos querés, la imagen del gobierno, que me parece que por su vara alta, este tema lo daña. Yo no descarto lo de la vara alta y si querés ahora hablamos, pero déjame dar un antecedente histórico de por qué está tan sensible el gobierno. Indudablemente, aunque no lo acepten en público, acá está latiendo la experiencia de la Alianza. Porque fue la cuestión de la corrupción la que hizo implosionar el acuerdo bastante más sólido y formal desde el punto de vista político, de construcción política que tenía la alianza del FREPASO, el radicalismo, etcétera, en relación a lo que es hoy esta coalición más amorfa, más elástica, ¿no? Pero las coimas del Senado, que en términos relativos, digámoslo, fue nada. Nada. Comparado con cualquiera de las cosas que se habla hoy, nada, marginal. Fue determinante en el fracaso estrepitoso de la experiencia de la Alianza y del liderazgo de la Rúa en particular. Frente a eso, cualquier tema que tenga tufillo a corrupción genera una enorme fragilidad en el gobierno. Se le suma a eso... Para eso está la psicología, hermano. No. Si el problema que tienen, si el problema que tienen es esta cuestión de la alianza y demás, fue distinto. No tuvieron las traiciones que tuvo De la Rúa. No, obvio. Sobre todo internos. Fue distinto. De la Rúa llega en una especie de mesa de 5 patas con Alfonsín, Terraño, Graciela Fernández Meijide y Chacho Álvarez. Claro. Quien le fue más leal fue Graciela Fernández Meijide. Esta es la verdad. Digamos. Y vino esa renuncia de Álvarez. Yo sinceramente creo que es para que lo vayan a ver a Germán Leopoldo García, a un muy buen analista, un lacaniano incluso. Decirle, muchachos, no tienen tiempo, Jorge. Ellos creen que cuando yo digo tercer gobierno radical es una chicana para hacerles acordar el tema de la Rúa. No es así. Y el tipo de gobierno que tiene Mauricio Macri, absolutamente centralizado, en algún aspecto te diría hasta excesivamente individual, como conducción, está centrado en él, ¿no es cierto? ¿Por qué
queda dañado en su credibilidad. Claro. Yo sinceramente creo que este tema por información, por cuestiones, es pegarle a un amigo muy, muy íntimo de él, Claro. digámoslo en francés, con el que contó plata. Contaron plata. Bueno, hacían negocios juntos en la época. En otros negocios, Sí. hasta negocios deportivos, Sí, sí. hay mucha información al respecto. Contaron plata, es un hombre de absoluta confianza. Iba a ser primeramente el señor Cinco, secretario de la CIDE, Torello. Así es. Por una cuestión hasta de exposición, lo designan a este muchacho que tiene tanta exposición, que esa exposición hace que sea imposible que pueda ser un buen señor Cinco. Un señor Cinco no puede estar tanto en los medios de comunicación. Ahora, ¿qué haces con este tema? Que me parece que están un poquito más complicados, porque si son Secretaría de Inteligencia, por más que digan AFI, se sienten en el centro de una operación y no tienen la menor idea de dónde viene la operación, estás en problemas. Sobre todo cuando creen, y ahí te dejo a vos, Sí. que te quiero escuchar a vos, que creen, como creen todos, no se dice que todo el tema del lavallato es una preparación que viene del norte. Así es. Del norte simbólico. Lo creen los brasileños, Así es. lo creen todos, y no están seguros de dónde viene la operación. Ni cuánta información tienen. Ni cuánta. Creo que tienen mucha información. No, eso seguro, pero la incertidumbre de cuál es el nivel real de detalle respecto a las maniobras de corrupción que caracterizaron, no solamente, hay que decirlo, la década populista, es algo muy común en la política latinoamericana, antes incluso de los Lula, de los Kirchner, de los Chávez y compañía. Ese nivel de precisión que no se conoce genera, obviamente, muchos nervios. Pero justamente en ese plano, Jorge, la transparencia en Argentina para este gobierno tiene un componente simbólico, como hablábamos, pero tiene un componente material. Porque cuando el gobierno explica cómo va a ser para bajar el famoso déficit fiscal, que es altísimo, uno de los, creo yo, puntos más interesantes es cuando te dicen vamos a mejorar la calidad del gasto. Y ahí vamos a ahorrar un montón de plata. No solamente porque gastaban mal y hacían o no hacían las cosas que supuestamente iban a hacer, sino porque todos los negocios tenían obviamente un sobrecosto y eso implicaba mayor déficit. Es el argumento de Dietrich, por ejemplo, cuando te dice ahorramos 30.000 palos el año pasado haciendo mejores contratos. Sobre todo en Vialidad Nacional es impactante, pero es cierto. Entonces, creo que, digamos, no es solamente una cuestión reputacional. El gobierno tiene necesidad de mostrar que por el lado del gasto público está haciendo ahorros, particularmente en áreas que no comprometen el equilibrio social. Cuando vos dejás de gastar guita en corrupción, no es que dejás de pagar a los jubilados o ajustás por el lado de los maestros. Es un ajuste en el mejor sentido, en el sentido más positivo del término. Pero en ese aspecto tienen un grave problema de credibilidad. ¿Por qué? Porque tienen un problema de credibilidad y te diría más, se habla de transacciones muy importantes en las que ni los empresarios creen. Se lo digo de pronto a algún empresario muy conocido, que se queda con una empresa muy importante, les digo a ustedes, muchachos, ustedes tienen que trabajar la credibilidad. ¿Por qué? Porque los empresarios no les creen que se hizo ninguna operación. ¿Entendés? A mí me parece muy bien todo lo que vos me decís, que quieren hacer calidad del gasto, pero están hablando para más allá de las elecciones, fundamentalmente, que es lo que tienen pendiente de que supuestamente van a hacer, que yo sinceramente no tengo mucha confianza que hagan nada, porque no me los imagino después de las elecciones, salga como salga las elecciones en el mes de noviembre, diciembre, ir a meter la cuchara muy a fondo en donde lo tienen que meter, de acuerdo al plan y al equipo de gobierno que tienen en la cabeza, ¿no? Hablemos de eso en un momento, Jorge. Yo creo que es un punto crucial, porque yo vengo de un viaje recién y por lo menos 2 inversores muy importantes se refirieron a eso. Porque es una duda enorme. No solamente qué pasa en las elecciones, sino al margen del resultado, qué pasa después de las elecciones. Y lo que haga el gobierno a partir del 24 de octubre, o la noche de las elecciones, si querés, va a ser determinante para la credibilidad del gobierno, hablando de credibilidad, más allá del hecho de la corrupción, por su compromiso con reformas razonables, sustentables
y en la práctica posibles. Esa es una gran duda. Déjame terminar un poquito el tema de los servicios de inteligencia, porque yo creo que es una de las grandes deudas que tiene el sistema democrático. Sí, sobre todo que de la AFI saben que se los quieren limpiar, que Claro. quieren terminar directamente Claro. con eso, ¿no es cierto? Nos recordemos, volviendo a la cuestión de la Rúa, que no es algo menor, que Fernando de la Rúa con Santibáñez en esa época, la CIDE, comenzaron a hacer el ajuste rajando espías. Sí, pero eso fue un Bajando desacierto Bueno. atroz. Mucha gente, es Que incomprobable creían esto. que esos muchachos iban a salir, se iban a poner un kiosco, Bueno. un taller de chapa y pintura. Lo único que saben hacer es eso. Bueno. Hermano, Muchos relacionan la que te iban a caída. hacer todas las operaciones, Claro. pero Muchos relacionan la caída de la Rúa precisamente. ahí te hacía falta un poquito de calle, nada más, un poquito de club, de estaño, nada más que eso, para darte cuenta que Faltó, no podías Jorge, hacer faltó, eso. faltó. Muchos correlacionan esa decisión temprana de Fernando de la Rúa y Santibáñez con la caída de la Rúa 2 años después. Nunca nadie investigó nada, pero es una buena hipótesis si algún fiscal tiene ganas. Yo veo de pronto cuando algún funcionario también se jacta de cuántos canas dejaron en la calle y que terminaron. vos le preguntás, ¿y a qué te parece que se van a dedicar esos muchachos? pero por supuesto. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a poner una CIS digital? ¿Van a hacer una página web? No lo veo. ¿Eh? Remiseros tampoco los veo. ¿Van a ser la consultora, No, una consultora para competir con vos? Podrían. ¿Podrían hacer eso? Digamos. No. Por lo menos tenés que... Pero volviendo ahí, Jorge, los servicios de inteligencia siempre han tenido un rol fundamental en todos los episodios de inestabilidad política. Cuando empezó el lío entre Cristina y la vieja CIDE, consulté al tipo que yo creo que más sabe de cuestiones de inteligencia de América Latina, que es un profesor de la Universidad de Duke, se llama Gil Merks, ¿no? A pesar del nombre, hijo de un escocés, el tipo es venezolano. El viejo laburaba en la industria del petróleo, nació en Venezuela. Y le consulté, le dije, mira, pasa esto en Argentina, se está peleando la presidenta con la vieja CIDE, está favoreciendo un sector interno. Me dice, mira, hay dos opciones que tenés que tener con respecto al servicio de inteligencia. Digo, ¿cuáles son? Bueno, una, si los vas a fragmentar o los vas a centralizar. Si vas a hacer como hizo Pinochet o Fujimori, tener todos en uno, con un fuerte control político, o si lo vas a tener centralizado. Un fenómeno. Y la segunda pregunta, Si ¿cuál hasta es? los bomberos voluntarios acá tienen un equipo de inteligencia, Bueno, hermano. Todas las armas tienen... Acá está totalmente descentralizado. Claro. Y la segunda cuestión me dice, y la pregunta que tenés que hacerte luego es cómo lo vas a controlar. Ok, ¿y qué es mejor? No, ninguna de las dos cosas. Las dos son malas. Tenés que elegir el problema que querés tener. Si los fragmentás, van a conspirar entre ellos. Si los unificás, van a conspirar en contra del poder político. Y me cuenta la historia de Estados Unidos. Ellos crearon la National Security Agency y muchas otras por el poder que había tenido la CIA, sobre todo en la década del 50, que estaba muy tomada por sectores muy anticomunistas y empezaron a perseguir periodistas, artistas, etc. Una historia muy conocida. A partir de eso dijeron, no, acá tenemos que poner competencia. La violencia política se explica en parte en Estados Unidos, de los 60, la muerte de Kennedy, el hermano, Martin Luther King y Las compañía. internas propias. Las internas propias del servicio de inteligencia. Ahora acá, mira, yo te digo, Perdón, ¿sabes quién fue el que arregló todo ese quilombo? Te puede decir quilombo, ¿no? En la tele. ¿Sabes quién fue? Bush padre. Que de jefe de la CIA pasó a vicepresidente de Reagan, después presidente de la Nación, tuvo un hijo presidente y otro que pegó en el palo. antecedente de Putin. Bueno, claro. Sí, mira, con respecto a este tema, yo lo declaro inexistente desde el punto de vista profesional. ¿En serio? Y sí, porque ponerme a escribir sobre los servicios de inteligencia cuando vas a ser sospechado por cualquiera de los bandos de pugna, Claro. no tiene sentido. Si vos me decís que yo publiqué una novela que se llama Partes de Inteligencia, Sí, claro. sobre el mundo de los servicios, que eso me gusta saber, pero no tratarlo el tema. Ok. ¿Entendés? Digamos, en el caso de Alfonsín, cuando arrancó, él tenía desconfianza a los servicios porque le parecía que estaban, se refugiaban mucho de la dictadura y cometieron una a Facundo tontería, Suárez. una tontería atroz, hicieron un servicio de inteligencia paralelo. En la calle... Alem En Belgrano, 218. ¿no? Alem 218. Ah, pues había uno en la calle... Alem 218. No importa, no quiero hacerte historia, porque en realidad el tema de la inteligencia paralela es algo que querían tener todos. ¿Entendés? Todos quisieron tener un servicito. Néstor Kirchner
No, bueno. estaba fascinado por Con la eso. Gendarmería había hecho todo ese programa paralelo también. Había una extraña hasta competencia entre el presidente y el señor Cinco, que de pronto le mandaba a hacer operaciones por otro lado para hacerlo sentir al señor Cinco menos informado que el propio presidente. Digamos, siempre fue un mundito ese de intrigas y demás. En este caso, que yo sinceramente no lo sigo, algunos me dicen que directamente es casi una desertificación, que lo que pasó y que no hay inteligencia. Siempre hubo alrededor de 25 de mayo, cooperativa de crédito 25 de mayo, como la llamaba yo en algunos artículos, siempre hubo las peores interpretaciones. Ah, sí, claro. A hoy, creo que lo saben los tipos. Por ejemplo, la Carrió se los quiere cargar a todos, quiere hacer una cosa absolutamente nueva, una suerte de organización. Yo no sé. Ahora, en este caso, que lo tenés a Rivas, que todos lo llaman en el negro, casi en confianza, en el centro de esa operación, seamos sinceros, los que desconfían de Arribas no desconfían por algo que pudo haber hecho Arribas o que pudo haber cobrado Arribas. A quien ven en Arribas, ven al presidente de la República. Es así. Queda mal que te lo diga, pero lo ven al presidente de la República. No te lo dicen, pero ¿qué es lo que piensa la gente? Y está cobrando algún vuelto de alguna cosa. Y me parece que no tienen la menor idea de dónde le viene la operación. Porque si es por el tema Odebrecht, si es por el tema del soterramiento, hablar de 800 lucas es una verdadera propina, para decírtelo. Sí. Ahora, hay un tema ahí, Jorge, más conceptual, y tu generación lo sufrió. Cuando se habla de todo esto, por ejemplo, ¿qué me sorprende? Nadie menciona a la Policía Federal. Cuando yo crecí, como adolescente, estaba ese cuerpo, ¿te acordás? Coordinación Federal. Bueno, era la cana que tenía su servicio de inteligencia. Hoy nadie habla de la Federal, que obviamente perdió peso relativo, antes obviamente de la fusión con la Metro, pero... Que eso es un desastre. Es otro tema, pero mira por tocar. Un desastre pero atroz, una falta de legitimidad, de identidad. Pero el punto central ahí es, el Estado, hay un punto en el cual tiene un límite entre lo legal y lo ilegal. Como decía Ortega en ese famoso texto, que es la arquitectura completa, incluyendo los sótanos, las cloacas. Todos los estados tienen eso. La lucha de la democracia por controlar y generar un mínimo de transparencia, o por lo menos alguna capacidad de control para que no haya excesos o apremios ilegales, o cuando el Estado empieza a hacer locuras. De esta cosa tan importante que estamos hablando nosotros, no tiene absolutamente nada que ver el episodio que lleva a la centralidad a la comunidad de inteligencia. Este episodio no tiene nada que ver con la inteligencia. No, es un negocio. Es un negocio un eventual absolutamente aparte, y que me parece que le va a ser difícil a Rivas mantener esa condición de señor Cinco, enigmático, misterioso y demás, con las condiciones de un tipo de tapa de revista. Yo no lo conozco personalmente. No, pero fíjate que esta tensión que yo estoy marcando es la deuda de la democracia. Porque así como con la Federal, por ejemplo, hay una sujeción absoluta al poder político democrático. Las Fuerzas Armadas, un día tenemos que hacer un programa de cómo perdieron absolutamente también centralidad, capacidad de influencia y capacidad sobre todo de tener un presupuesto adecuado para un mundo como este que necesita... Sobre todo del proceso para acá. Sobre todo el proceso para acá. Otras corporaciones, hasta los sindicatos están más controlados. En la práctica dependen de las dádivas del poder político de turno. Ahora, la institución o el cuerpo enigmático que sigue sin control son los servicios de inteligencia. Y lo de Milani fue, creo yo, una metáfora precisamente de la debilidad, porque fíjate cómo termina Milani y todo su proyecto fue algo absolutamente espasmódico. Mira, Milani es el último militar que hace que un militar o que el ejército sea tema de interés. Claro. Yo le pregunto a todos los muchachos, nadie sabe quién es el jefe de Estado Mayor por supuesto. del ejército hoy. Lo cual es una virtud, se diría, ¿no es cierto? Ahora, la parábola de Milani, al que se lo acusan sus
camaradas, por algunos servicios que supuestamente hizo, entrega de información, y que termina en lo que termina hoy, y que es un tema del que no se puede hablar, porque yo sinceramente me cuesta a mí, al margen de todo, imaginarme un Milani de 22 años, con capacidad de decisión para ver si se puede encargar a un tipo o no. Obvio. Lo que pasa es que ya nos vamos a un tema que casi no se puede hablar en concreto, y menos en esta semana con lo que pasó. En esta semana que, me hago cargo de lo que digo, se asistió a la consagración de la política humanitaria del kirchnerismo. ¿Por qué del kirchnerismo, Jorge? Porque sí del kirchnerismo, porque, a ver, tenemos que hacer una historia, si vos querés. Por supuesto que esto arranca Alfonsín con su valentía, que juzga. El nunca más. Viene el betún, los caras pintadas, vienen algunas concesiones, si vos querés, que no fueron concesiones, que fue un acto pragmático que tuvo que ver con obediencia debida, punto final. Viene Menem, que cumple, Menem hace los indultos, cumple también con otro sector, que era el sector que tenía que ver con algunos dirigentes guerrilleros que también querían ser indultados, ¿no es cierto? Y se vive durante 12 años la ficción de la reconciliación nacional. Así es. Que ese tema prácticamente no existía, te diría, entre 1991 y el 2003 prácticamente el tema sale del primer plano. Viene Kirchner, viene un viraje político en su historia personal muy importante, arregla con la izquierda. ¿Qué es lo que se le da a la izquierda? ¿Qué reclamaba la izquierda? Reclamaba justicia. ¿Qué son justicia? ¿Qué significa la justicia? Presos. Bueno, no exactamente. Bueno, pero entrega presos. Entrega presos. Yo ahí escribí una cosa que es imperdonable. Yo me la reprocho hoy. Yo escribí que decía, del roban pero juzgan, se pasa, del roban pero hacen, se pasa al roban pero juzgan y condenan. ¿No es cierto? Se viene de nuevo toda esta cuestión, porque la verdad esa reconciliación nacional fue ficticia. Así es. Fue ficticia. Todos querían hasta creer que había una reconciliación en serio. ¿Por qué fue ficticia? Y fue ficticia porque las heridas estaban todavía muy abiertas. ¿Qué debió haber pasado para que no fuera ficticia? Y ya como venía, te digo, cuando hubo lugar para lo que intentó Kirchner, porque que vos me digas que esto fue simplemente con alguna letra del CELS y algunas organizaciones, no, había algo en la sociedad que quería directamente esa reparación. ¿Entendés? Una sociedad que venía muy golpeada de la crisis. Muy golpeada y todo lo que vos quieras. Había ahora, una necesidad de reparación simbólica. Esta coronación, porque ¿qué es lo que pasa? Que yo digo que fue lo mismo que le pasó a Beluto. A Beluto cuando se manda ese movimiento en cultura, creo que lo que no se dieron cuenta es que la gente de la cultura tiene una gana de manifestarse contra Macri enorme. Así es. Esto, que la verdad que yo le dije a Fantino, hicieron un maremoto en un florero, porque la Suprema Corte había sacado ya en marzo y en abril dos causas que tienen que ver con derechos humanos, la causa Villamil, la causa Arespeiti, y esta, que les parecía que era otra causa más, armó todo un lío. Armó este lío y de pronto todos querían ver que estaba Macri detrás. Sí. Y perfectamente podían creer que estaba Macri detrás. Y la iglesia, ¿no? Porque coincidió con ese intento de iglesia. Y la iglesia, que es el negocio de la iglesia no puede salir a pedir confrontación, sale a pedir reconciliación. Así la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se ve la mano de Macri que no estaba, la verdad que no estaba. Y en esto no tenía, si vos querés, la menor indicación, pero es el voto de Hayton, que ya dicen, Hayton, la dejan porque arregló con el gobierno, y el voto de los dos que designó Macri primero por decreto y después, bueno, pero que después salen. Y en realidad en las historias
las causas anteriores, todas terminaron 3-2. Y con distintos jueces Claro, que votaban a con distintas favor y en mayorías. contra, distintas mayorías, Claro. ¿entendés? Ahora, ¿qué es lo que se vio? Se vio un avance del macrismo sobre la cuestión de derechos humanos y se armó una manifestación que convalida, porque en un momento de descalabro del kirchnerismo, donde no queda absolutamente nada en pie del kirchnerismo, que es lo que yo veo y me atrevo a decirlo, confirmarlo, escribirlo, se confirma la política de derechos humanos del kirchnerismo. ¿Sabes que no estoy de acuerdo, Jorge? Yo creo que ahí tenés una política de Estado, porque nunca más es política de Estado. Pero política de Estado a partir de las decisiones del kirchnerismo. No, yo creo que es algo acumulativo. Es algo que empezó Alfonsín, lo tomó la democracia en su conjunto, la Constitución del 94, de hecho, tiene influencias directas del movimiento por derechos humanos y de un rol distinto de la sociedad civil, y eso está reflejado en la Constitución. Por supuesto que no podemos minimizar el ímpetu que le dio o el empuje que le dio Kirchner, yo no lo niego, al contrario, pero la reacción del Congreso y el voto, en el Senado obviamente, pero en la Cámara de Diputados, todos menos Olmedo, te pone de manifiesto que hay un consenso de la sociedad política que es notable. Que aprueba. Pero no aprueba el kirchnerismo, no aprueba Bueno, el ímpetu del kirchnerismo, aprueba este sedimento moral nuevo que tiene la Argentina, que es la cuestión de derechos humanos. Es un Pero es un atributo moral nuevo. Digamos, no tenemos que quitarle, si vos querés, merecimientos No, y no, al atributos, contrario. porque han trabajado en eso. Así es. Y la otra condición, Aunque haya sido por una cuestión... que es lo otro, que es la otra verdad para mí, Sí. que también tiene mucho que ver con todo esto, es que la familia militar, la que tiene los presos, en un 99% apoyó con entusiasmo al macrismo. Sí. Y te diría más, hasta en aspectos militantes, han fiscalizado, hicieron de todo. Yo no sé si hubo alguna media palabra de estímulo, de aliento. Sé que hubo alguna reunión en campaña con Macri y que Macri, ¿qué es lo que creían los militares con Macri? La familia militar con Macri, que Macri era del palo. Macri está con nosotros y es más fácil que esté de acuerdo con nosotros que... Y aquí se armó algo y que yo siento que es de imposible tratamiento, porque está lleno de eslogan, de emociones. Sí, claro. Es un tráfico de emociones primarias, ¿entendés? Para un lado, para el otro. Y yo veo que quien está un pasito más adelante en esta materia, que de pronto debe ser la diputada más viril del Parlamento argentino, que es Carrió, que sale y opina. Vos podés estar de acuerdo o no, Sí, sí, pero sí. opina y te propone otras cosas, O sea ¿no? que me encanta esta idea que pones de la cuestión emocional con respecto al punto este, porque es así. Indudablemente se convirtió, a pesar de todo lo que hizo la Argentina jurídicamente, políticamente, institucionalmente, por los derechos humanos, sigue siendo una herida abierta y las interpretaciones están filtradas por un componente afectivo, emocional, casi identitario, ¿no? ¿Sabes que yo me puse a leer eso? Porque no sé mucho, y en particular gracias a Facundo Manes, que me alimentó a ver la vinculación entre la neurociencia y la política. Y hay libros buenísimos, muy buenos, que marcan precisamente que somos animales políticos porque somos animales emocionales. Y que cuando pensamos políticamente, no el líder que toma decisiones con información y con gente que lo asesora y en una situación de mayor calma, con nosotros como ciudadanos tendemos a filtrar todo emocionalmente. Sí. Incluso las cuestiones... Volvemos a algo más- que hablamos la semana pasada. la vez pasada. Yo hablo de la racionalidad de la emoción. Bueno, pero si lo ¿Entendés? pensás bien esto... El sentimiento y la emoción tiene que tener también su componente racional. Si no, esto es... Pero es una mezcla donde lo racional pasa a estar como mezclado por la emoción, no son cosas distintas.
La racionalidad política pasa precisamente por este componente afectivo o emocional que forma parte de la ecuación a partir de la cual elaboramos nuestros comportamientos o nuestras definiciones del proceso político. Entonces, si lo traes a esta circunstancia actual, cuando vos hablas de la familia militar, por ejemplo, fíjate que en Argentina hablar incluso de tener un ejército moderno es mala palabra. Es como un argumento de derecha. Hablar de seguridad es casi un argumento de derecha. Como si fuera una cuestión que no forma parte de la vida cotidiana de los argentinos. Hice un sondeo sobre esto, sobre el 2x1, y te vas a sorprender o no, porque ratifica lo que vos estás sugiriendo aquí. Hay un 85% de la gente que está totalmente en contra del fallo de la Corte, que es muy difícil de entender porque tiene obviamente una complejidad jurídica significativa, pero el tema del 2x1 generó emocionalmente esta división de aguas. 85%. Esto incluye al fue votante... el caso de un sujeto que ya estaba en libertad. Estaba en libertad. El otro, ¿no? Más loco todavía. Casi, claro. Pero del 5% que no opina, el 10% que está efectivamente a favor de este fallo, la mayoría votaron por Cambiemos en segunda vuelta. Sugiere un poco que este sector de la familia militar... Yo escribo algo sobre el tema que son temas de los que no puedo hablar, pero yo tengo, como tenés vos, yo tengo amigos desaparecidos, yo tengo un diálogo imaginario, son amigos que desaparecieron en otro mundo. No existía el fax todavía. ¿Sabés lo que hubiera hecho un grupo guerrillero con WhatsApp? No, olvídate. Fíjate lo que ¿No sabés lo que era? pasa ahora. Digamos, hablamos directamente, porque si hubo algo que verdaderamente se impuso, la única revolución triunfante que yo reconozco es la revolución de la comunicación. Sí, claro. Que cambió absolutamente todo. No existía el fax. ¿Sabe lo que eran las reuniones? Tantos que cayeron en reuniones que con todos los elementos que vos tenés hoy, bueno, lo que hubiera hecho el general Perón con un fax, ya ni hablar. Sabes que en Nacional Buenos Aires tuvimos 8 chicos desaparecidos. Entre ellos una chica que era divina, Malena Gallardo, que estaba un año más arriba que yo estaba en primer año, yo estaba en segundo, que era una militante montonera, no, de la Juventud Cabrista, que era el brazo del DERP en el colegio. El hermano, Hernán Gallardo, otro chico del colegio, tipo brillante, la chica desapareció. Y al año siguiente, esto fue en el año 75, en marzo del 76, luego del golpe, había que ir al colegio, empezaban las clases. Se postergó una semana, empezamos en abril, y fue impresionante la diferencia entre un año y otro. El golpe, como yo soy un chico de 14 años, ¿no? 13. Fue impactante, nunca me voy a olvidar cuando me daba cuenta que empezaban a faltar chicos, ¿no? Y que no sabía si lo habían echado, si no estaban, y efectivamente después nos enteramos que habían desaparecido. Todo eso lo tengo enterrado, pero era la cotidianeidad. Terrible. Imagínate que yo en 1974 había publicado mi novela Los Reventados. Claro. Premio Casa de las Américas, Claro. Un hombre de izquierda, vos no sabés lo que era en aquel momento, joven, todo mi circuito tenía que ver con la militancia y demás. Y yo a veces, y tengo algo escrito, que es un diálogo con algunos de aquellos amigos ¿Está de publicado hoy. eso? Y Esas cosas tienen que publicar. las voy a pero que es un diálogo con un amigo, fue testigo de mi casamiento, ¿En serio? un gran amigo, un hermano que se lo chuparon de una forma, Oscar Barros. Y yo imagino... ¿Serás peronista en esa época? ¿Seguías en el PC? No, yo en ese momento ya era un escéptico desesperanzado. En eso me anticipé también, porque yo estaba en el 74, hay un cuento mío que se llama Las FAC, Fuerzas Armadas Culturales, que está en el libro Fe de Ratas, un cuento que ahí te das cuenta que yo tenía un escepticismo, un pozo de escepticismo total, y me parecía que se iba todo al demonio. Tuviste razón. Terriblemente se fue todo al demonio. Qué horror. Yo estaba escribiendo lo que iba a ser Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, y ¿sabes cuál fue el primer título de Flores Robadas? No. La menor importancia. Y yo citaba cada rato esa frase de Oscar Wilde, nada de lo que ocurre actualmente tiene la menor importancia y todo a mi alrededor, viste, se hacía moco, una cosa terrible. Y tengo
algún diálogo con este pibe y con todos los elementos que yo tengo hoy, era otro mundo. Pero pará, hermano. en un mundo tan de ilusiones y de casi una versión ingenua de la revolución, ¿había otros escépticos como vos o estabas aislado? En ese momento yo me sentía bastante solo, mi escepticismo, y la verdad está en mis libros, está en Carne Picada, Claro. y un escepticismo que yo no tenía de pronto, si vos querés, la claridad hasta expositiva que puedo tener hoy para explicarlo. Claro. ¿Entendés? Porque era algo que me parecía que todo se iba al demonio. Yo vivía en un departamentito por el 11. Diariamente los amigos que se borraban. Hay algún artículo, algún capítulo de Carne Picada que es hasta, casi te diría, cuestiones de memoria. ¿Se borraban porque los chupaban o se borraban porque se iban...? No, querido, porque los chupaban. ¿Qué sé yo? Esto- pero esta era la estar triple A, con mi ¿era primera la triple mujer, A? con mi mujer, en mi casa con la nena, y que viene un hijo y dice, hay que rajarse porque a tal tipo lo chupaban. Una cosa terrible, cuando ya uno no tenía más nada que ver, yo estaba lista de escritores de la subversión marxista. Yo era PC, había estado en el PC, yo del PC me escapo en el 73. Me escapo. ¿Fue una ruptura única tuya o fue No, una de las...? me escapo el 19 de junio del 73, un día antes del regreso de Perón, Claro. cuando me parecía que fue una reunión de militantes. Pará, ¿vos fuiste a recibir a Perón? Por supuesto, ¿cómo no? En mi novela Los Reventados, Claro, claro. hermano. Pero una cosa es escribir una novela, ¿vos estuviste en ese Estuve quilombo? en ese quilombo. No estuve como un pajarón, caminaba, y no como tanta gente que fue, ¿entendés? Digamos, yo tengo una especie de imágenes entre oníricas y espectaculares de aquella época, que la verdad, por supuesto, y tengo algún diálogo conmigo mismo, que llego al Bar La Paz y me encuentro aquel Asís de los 70 y hay un diálogo con el tipo por supuesto que me reprocha mucho, Lógico. ¿no? Y demás, pero digamos, todo ese juego con ese pasado y toda esa magnitud, toda esa densidad tan fuerte, que yo sinceramente, y acá te voy a decir algo más, otra vez te parece un confesionario mío, yo estoy inhabilitado para hablar del tema. No. Ya le prometimos a la gente un programa de los 60, lo vamos a hacer, hará uno de los Yo 70 estoy también. inhabilitado No, Jorge. para hablar de este ¿Por tema qué? porque yo banqué los indultos en nombre de la reconciliación nacional y defendí, Bueno, ¿fue un error? no sé si fue un error, pero me puteaban hace 25 años por lo mismo que me pueden putear hoy, en Está todo bien, pero caso. son Yo decisiones políticas. En aquel momento fue una decisión política lógico. que yo verdaderamente creía que era la que había que tener. Terminó todo para el demonio en un país donde todo termina mal, como te digo, ¿no es cierto? Jorge, esta semana, hablando del tema de la cana y este submundo de la policía ¿vos jugaste al poliladron cuando eras chico? No. Era un juego extraordinario donde vos podías ser cana o chorro. Y te podía tocar cualquiera de las dos cosas, que es una metáfora de lo que ocurre en la realidad, Sí. ¿viste? Fue una semana jodida para ser jefe de policía y no solamente en la Argentina. Fíjate que Bresci dejó su cargo, Potocar acaba de renunciar hoy cuando le ratifican la prisión. Y en Estados Lo Unidos... de Potocar es un error. A ver. Y no tengo ningún problema si el amigo fiscal Campagnoli nos mira a decirle, Campagnoli pifió con Potocar. Pero el Campagnoli dijo que si está equivocado lo reconoce, que no tiene ningún problema. Pifió con Potocar. A Potocar lo masacra, si vos querés, el sistema que él pretendía combatir. Es un tipo de bien. Lo conozco porque yo investigaba un crimen y en la investigación de un crimen me topé con Potocar. El rector del colegio de Buenos Aires me dijo lo mismo. Sorsoli Es me dijo un lo mismo. tipazo. Entonces me parece que la policía, ya no sé si federal, de Buenos Aires, hicieron un escándalo con todas las policías ahí que parecen los partidos comunistas de los años 70, PCR, chino, de todo, han cometido un error. El tema Bresci se veía venir. También a mí me parece... ¿Te parece preventivo para estar más limpio para las elecciones de octubre o es una cuestión más orgánica de los cambios graduales que está haciendo la gobernadora Vidal y su ministro Ritondo? Mira, ahí
Yo ya voy a ser imprudente también, porque es otro tema que yo quiero declarar inexistente. ¿El de la policía de la provincia? Porque a mí me parece que es una tontería. En este momento, desde la política, vos tenés que salir a bancar a tu policía. Porque es el tipo que tiene que salir a cagarse a tiros con un tipo que hace cualquier cosa. Porque vos chocás y no vas al periodismo. Tenés que ir a la comisaría. ¿Entendés? Y si vos directamente describís a los tipos de la comisaría, todos como coimeros, que esto, que lo otro, a mí, sinceramente, en esa no me anoto. Yo, gobernador, conductor, lo que salgo, por supuesto, salgo a bancar a la cana. No me jodas porque te reviento, pero salís a bancar a tu policía. Un gobernador, un presidente, no puede salir a hablar mal del tipo al que tiene que recurrir para que lo cuide, hermano. Bueno, tampoco puede decir que es la mejor policía del mundo, como dijo Duval. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Gran error, ¿no? Aquí, si vos que me decís que no, con el tema Brexit, creo que entran en colisión viejos liderazgos de algún policía retirado en la fuerza. El otro día le conté a Fantino algo que pasó con un amigo mío que estaban designando policías y uno dice, ponele, el comisario Gómez, y aparece un tipo y dice, no, pero ese tiene una denuncia, y entonces mi amigo dice, vayan inmediatamente a la Bucetich. Fíjense si en la Bucetich hay alguien que no tenga ninguna causa, claro, porque en realidad es un problema. Creo que ahí hay un agotamiento de alguien que se iba, también estuvo muy cuestionado. Tampoco yo le recomendaría al ministro Ritondo ni a la gobernadora que hicieran jactancia de los policías que se llevaron puestos, porque esos policías que se llevaron puestos no se van a dedicar... Pero son prudentes en eso, ¿eh? Sí, sí, pero a veces suena como una especie de mérito lo que se hizo, ¿no es cierto? Yo no lo conozco a, ¿cómo se llama? Perrone, el segundo. Me dicen algunos, los que saben, que uno de los méritos que tiene es que no es de un comisario anterior que seguía prácticamente influyente y que mandaba en la bonaerense. Pero sabes que fue una semana complicada también. Para Trump fue peor. Para Trump, muy complicada, porque rajó a este comi, que fue crucial. Le dijo fanfarrón. Le dijo fanfarrón, que Trump te diga fanfarrón, ya tenés un problema, ¿no? Y ya es grave, ya es pero una sobreactuación, te diría. Pero fue realmente, sigue siendo un gran escándalo, porque lo rajó de la noche a la mañana. No están claros los motivos, algunos lo adjudican a la investigación que estaba haciendo el FBI de todo el lío de Rusia. El tema ruso. Bueno, el tema ruso es un temón, y recién empieza esto. Por supuesto, es una guerra fría berreta. ¿Por qué berreta? Porque es bastante berreta, porque las cosas que están en juego no tienen nada que ver con aquella guerra fría que tenían las mejores películas, incluso hasta de suspenso, ¿entendés? Es una guerra fría, casi te diría de segundo orden, que tiene mucho que ver con las cuestiones cibernéticas. Hoy fue un día bien jodido con eso. Especialmente complicado al respecto. Me parece que ahí tienen algo, eso lo conocés mucho más vos que yo, pero me parece que tienen una relación con Rusia como si la Guerra Fría no se hubiera terminado. Bueno, es que muchos creen que no se terminó. Muchos creen, Jorge, que la década del 90 fue una especie de interregno en un periodo de confrontación que tiene una dinámica de largo plazo, que muchos ven mal el momento actual, sorprendidos del lío y de la incertidumbre, de las confrontaciones. Cuando miras el continuum, en realidad lo loco fue lo que pasó en los 90, no lo que pasó antes y después de los 90. Digamos, entre la caída del muro de Berlín y las Torres Gemelas hubo una especie de paréntesis de relativa tranquilidad, pero que de ninguna manera explica, digamos, los líos previos y posteriores, que es la característica del mundo, que siempre es muy incierto, muy turbulento. Pero fíjate lo que pasa hoy con este ataque cibernético. Hoy tenés la superposición de los conflictos más atávicos, hambres, migraciones, autoritarismos en descomposición que hacen locuras. Tenés los conflictos de la Guerra Fría, la amenaza nuclear, sobre todo de Corea y ahora menos Irán, aunque hay una elección en Irán interesante que hay que ver cómo se resuelve,
con dos candidatos más populistas, nacionalistas, que cuestionan esta apertura a Occidente. Y obviamente las amenazas de nueva generación, como el ataque cibernético. Sabés que hace un par de años, ya casi 3 años, tuve la oportunidad de escuchar a Gates, el que era secretario del Pentágono, había sido jefe de la CIA. Empezó con Bush, siguió con Obama. Un tipo, obviamente, con una notable formación y tradición militar, un hombre de la casa, ¿no? Con apoyo de ambos partidos. Y alguien le preguntó cuál era la amenaza que él más temía. ¿Qué pensaba cuando se iba a dormir a la noche? Y el tipo decía, un ataque cibernético. Cuando hoy empecé a ver estas noticias, me acordé de Gates. Sí, por supuesto. Porque él decía, no sabemos cuán profundo puede ser. Y él decía, en el cielo hay, en ese momento, creo que eran 3.000 aviones, ¿no? en Estados Unidos. Si hay un ataque cibernético al sistema que regula la aviación, esos 3.000 aviones, muchos se van a caer. Yo suscribo prácticamente todo lo que decís. De pronto yo tengo cierta nostalgia de la Guerra Fría, tal vez, ¿entendés? Que el siglo XX fue un siglo muy corto, digamos. Arranca con la Revolución Rusa y termina con la caída del muro. Claro. Medio hubo dos guerras, incomprensiones, digamos. Ahí la Gran Depresión. Cae un sistema, cae el comunismo, absolutamente enceguecido y obnubilado por el sistema que lo venció. Claro. ¿Entendés? Caen para hacerse y que ahí, bueno, vienen otros líos. Ahora, como utopía, como confrontación, el tema del fundamentalismo, y te diría que es distinto. ¿Cuál es hoy la gran pugna que tiene Estados Unidos con Rusia? Pasa en gran parte también, aparte de la cuestión, por Medio Oriente. Es Medio Oriente y es Europa. Bueno, Medio Oriente fundamentalmente, y Europa, bueno, hay avances. Ucrania, los países bálticos. Estaba la cosa como para que Rusia también entrara en la OTAN. No, Así no, es. imposible. No, Los rusos todavía tienen lo suyo. En Medio Oriente hay una gran discrepancia con lo que tiene que ver con la gran pelea de Medio Oriente, que la verdad no es el tema árabe-israelí. No, por supuesto. La gran pelea es Arabia Saudita-Irán. Irán. De hecho, el presidente está en Arabia Saudita hoy. La gran pelea es esa. La gran pelea es esa, que tiene que ver con el rigorismo sunita y con el chiismo, y Rusia, que está mucho más cerca, si vos querés, del chiismo, con Siria y la resolución en Siria. Claro. Yo sinceramente pensaba que con el triunfo de Trump el tema sirio se arreglaba enseguida. No. Pero bueno, se vuelve, creo que Trump, una cuestión hasta de pragmatismo y casi un caso de menemismo acelerado, y tiene que tomar un sinceramiento. Pide página, Jorge, ¿cómo explicás el lío de Chechenia, teniendo en cuenta este vínculo tan singular que tienen los rusos con los chiitas? ¿Vos sabés que el lío de Chechenia fue casi producido por Putin para instalarse como el gran hombre fuerte en la región? Mirá vos. Hay una, ¿cómo se llama? Olga, no me acuerdo cuánto, una periodista que, por decir y contar en un libro esto que te digo yo, que la han matado, no me acuerdo bien el apellido ahora, tengo sus libros en francés, los leí. Mirá. En realidad el tema checheno fue muy, muy trabajado directamente de Moscú, lo cual no te quita que el Cáucaso es un desastre. Un desastre, muy incierto. El Cáucaso, ahí te tenés que dedicar de otro modo hasta entenderlo, ¿no? Sabes que hay en el gobierno una enorme, yo te diría hasta ingenua, sensación de que este viaje puede ser un punto de inflexión. Y un gran desconocimiento en la Cancillería argentina de todos estos temas. No, eso puede ser, pero hay la sensación de que este viaje puede ser un punto de inflexión, que sobre todo el viaje a China y algo muy importante a Japón. Mirá que no le damos bola a Japón, pero Japón sigue siendo un país importantísimo
y que están mirando a la Argentina con El mucho último interés. que le dio mucha bolilla a Japón fue Domingo Cavallo. Cavallo, por supuesto. Y metió bonos en yenes, me acuerdo. Pero ojo que este viaje para el gobierno, la verdad que es como un viaje consagratorio, ¿no? La delegación es una delegación importante, van muchos gobernadores y la actividad de algunas empresas chinas a partir de este viaje puede llegar a ser muy significativa, transformacional. Cuidado que hay que ver cómo le va, ¿no? Pero acordate el viaje de Kirchner a China, que también el famoso cuento chino, ¿no? Era visto con enorme interés y por supuesto no pasó nada. Este Pero es un eso fue viaje el distinto, ¿no? desconocimiento, la versatilidad para el desconocimiento que tenía Kirchner Claro. en materia de política internacional. Los chinos que vinieron con el tema del cuento chino no eran chinos que venían directamente de Beijing, eran chinos que venían de Macao. Claro. Que hacía Hay una otro- diferencia. que hacía otros negocios. Y son chinos que les manda Chávez, Claro. que con Chávez hicieron negocios. Y con Chávez querían hacer un puente interoceánico y Así demás. es. Y es Chávez el que le dice, no dejen afuera a mi amigo Néstor Kirchner. Y yo conozco el que vino aquí, porque es algo que se hizo desde Portugal. No te puedo creer. Y claro, porque estos eran chinos que venían de Angola y los que manejaban la cuestión petrolera y los negocios con los chinos de Angola eran portugueses ¿Del Espíritu Santo? ¿Del Grupo Espíritu del Santo? Grupo Espíritu Santo que Tenemos que hablar de eso. estaban Porque un poquito- no te puedo creer. No, y aparte lo peor de todo era amigo mío, lo conocía. Porque sabes que el Grupo Espíritu Santo fue comprado por un banco chino. Pero bueno, el Grupo Espíritu Santo, digamos, había un banquero muy importante que estaba en Angola, que es el que vino y salió fotografiado con Kirchner aquí, pero cuando fue una fotografía para cumplir cuando el negocio se había terminado. Eso, ¿sabes qué fue? Fue el desconocimiento de Kirchner y algunos de los muchachos que se lo llevaron a Kirchner, casi como que Kirchner creía... y si en vez de 5.000 palos me das 10.000 palos, y él se imaginaba que con eso pagaba la deuda externa y Qué todo locura. eso. Y no se dio cuenta que con los chinos que estaban eran jugadores. ¿Qué es Macao? No, timba pura. Es la Vegas. Es la meca del... ¿Y cuál fue el problema que tuvo Kirchner? Que en ese momento venía una delegación de la China real. Claro. Porque tampoco China vamos a creer que es una cosa muy uniforme. No. Y sabes que en China ahora hay una avanzada anticorrupción mucho más seria de la que tenemos acá o mucho más seria de la que hay en Con Brasil. fusilamientos, Bueno, hermano. Ojo con eso porque vos sabés que están variando los patrones de consumo en China, sobre todo suntuario, porque ya le da miedo andar consumiendo autos de lujo, licores, relojes y demás, porque es una manera de avisarle al presidente y a sus fiscales que efectivamente tenés plata que no puedes justificar. Siempre tuve problemas con China. Yo. ¿Por qué? Siempre tuve. De jovencito, cuando era comunista, Por la revolución por la cultural. revolución, porque eran pro-chino. Claro. Después, cuando me hice pro-capitalista, era como que no los entendía. O sea que ¿no? China es para este mundo lo que fue Estados Unidos o Europa en la década del 80 y del 90 en términos de liquidez y capacidad de transformación. Cuidado que, al margen de la ingenuidad que pueda tener un sector del gobierno respecto a este viaje, lo de China es mucho Yo más creo que serio de lo que tiene muchos suponen. Tiene que hacer un buen equilibrio, y creo que lo va a hacer, viene también de Estados Unidos, claro. a hacer algunos arreglos, y creo que la va a hacer bien, y a él y al presidente afuera le va bien. Afuera le va bien, se siente bien. El próximo viernes te voy a contar las dudas que hay respecto de este presidente si gana las elecciones de octubre. Hay dudas muy serias. Pero contámelos ahora. Mira, en primer lugar, hay dudas si gana, si va a hacer lo que él quiere o va a hacer lo que quiere su equipo. ¿Por qué? Y esto es muy interesante. A diferencia de lo que pasaba con Menem,